Muy buenas noches, Dios les bendiga, les habla su pastor y amigo John Jairo Camargo, pastor principal de la iglesia Embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en el barrio Prado Pinzón, calle 145, número 5229. Están cordialmente invitados a asistir a nuestras reuniones presenciales los días domingos a las 9 de la mañana y también a conectarse a nuestros devocionales a través de nuestra plataforma virtual todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes una sencilla reflexión titulada Soltando la capa, soltando la capa. Y nos vamos a ubicar, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 50. Marcos, capítulo 10, versículo 50, dice la palabra: Entonces él, arrojando de sí el manto, se puso en pie de un salto y fue hacia Jesús. Tenemos aquí la narración de uno de los tantos milagros que el Señor Jesucristo realizó y que están consignados en la palabra de Dios. Y dice que este hombre, Bartimeo, era un hombre ciego. Y si leemos un poco el contexto, desde el versículo 46, dice la palabra: y llegan a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos, y una considerable multitud, he aquí estaba sentado junto al camino un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba más y más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo, dice la palabra, que Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Y llaman al ciego y le dicen: anímate, levántate, te llama. Entonces él, arrojando de sí su capa, ¿qué dice la palabra? Que Jesús lo llama, lo llamó. Él primero clamó, Jesús se detuvo, lo llamó, y él arroja su capa, se pone en pie de un salto y fue hacia Jesús. Dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Rabí o Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: anda, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y lo seguía en el camino. Amén. Mis amados, hoy quisiera hacer una reflexión con ustedes. Embajadores de Esperanza es una iglesia cuyo propósito fundamental y principal es el de predicar la sana doctrina, la sana doctrina. Embajadores de Esperanza no tiene otra visión más que anunciar todo el consejo de la palabra de Dios para todos aquellos que en estos últimos tiempos quieren sufrir la sana doctrina. Embajadores de Esperanza no predican mensajes motivacionales. En Embajadores de Esperanza no se predican mensajes que elevan la autoestima, porque si nosotros aprendemos como creyentes la verdadera palabra de Dios, nosotros vamos a tener libertad. Es decir, la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Literalmente, al conocer la palabra, literalmente al conocer las escrituras, esto va a traer libertad. Usted no necesita actos de rompimiento. Usted no necesita actos proféticos y todas estas cosas que se han inventado hoy y que abundan y que pululan. Tenemos apostolitis,
tenemos exceso de cualquier cantidad de actos proféticos, tenemos cualquier cantidad de autodenominados apóstoles, tenemos cualquier cantidad de autodenominados profetas ungidos de Jehová, pero la verdad es que nosotros lo único que necesitamos es la palabra de Dios para tener libertad. Y esta enseñanza hoy, este devocional que estamos transmitiendo hoy por Facebook, generalmente lo hacemos a través de nuestra sala virtual, tiene por título Soltando la capa. Y hay varias cosas que yo quiero que usted analice del contexto de la palabra. Y una de ellas está en el versículo 46. Dice la palabra que el ciego, llama la atención que la palabra tiene la identidad clara del ciego. Era ciego, esa es su necesidad, estaba sentado junto al camino. Escuche, era ciego, no paralítico, pero estaba sentado junto al camino. Y se llamaba Bartimeo, y la palabra deja escrito de quién era hijo. Era hijo de Timeo. Y esto nos deja una enseñanza. Toda persona que tiene una necesidad de Dios, toda persona que tiene una necesidad de Dios y que reconoce a Cristo como su Señor, Dios lo identifica como suyo, como su hijo. Dios presta atención a esa persona que tiene esa necesidad. Dios presta atención a esa persona que busca al Señor, pero que lo busca de una manera adecuada, de una manera completamente bíblica. Y dice la palabra que cuando oyó el mendigo, cuando oyó que literalmente era Jesús el que pasaba, comenzó a gritar. Pero al comenzar a gritar y a clamar, muchas cosas se oponían para que él siguiera clamando. Eso pasa hoy. Eso pasa hoy en las iglesias. Eso pasa hoy con muchos creyentes. Y yo quiero invitarles a ustedes a reflexionar en lo siguiente. Si nosotros queremos recibir milagros de Dios, no necesitamos actos proféticos. Nosotros no necesitamos hacer locuras. Nosotros no necesitamos, usted no necesita salir corriendo a que le impongan manos. Usted no necesita salir corriendo a hacer una cantidad de locuras que muchos basan en el Antiguo Testamento y sacan de contexto, porque usted ya tiene todo lo que usted necesita. Usted ya tiene el sacrificio de Cristo. Usted ya tiene la muerte de Cristo. Cristo murió por usted. Cristo derramó su sangre por usted. Yo no sé qué necesidad tenga usted en su vida. Yo no sé usted qué esté pasando. Yo no sé usted qué esté viviendo. Yo no sé usted qué situación necesite una urgente respuesta de parte de Dios. Pero yo sí le puedo decir una cosa con toda seguridad. Lo que usted necesita ya lo tiene, y es a Cristo Jesús. Y lo que usted necesita es acercarse, pero ¿por qué muchas veces la gente no recibe el milagro? ¿Por qué muchas veces la gente no recibe respuestas? ¿Por qué pasa y pasa y pasa tiempo y la gente no ve respuestas? Y esto agota y esto cansa. Y yo estoy seguro que a usted le ha pasado, que usted ha vivido situaciones donde usted ha pedido al Señor, pero literalmente usted no ve respuesta y usted se agota. Y yo quiero que miremos varias cosas porque la palabra es maravillosa y tenemos que detallar. Y dice la palabra que hay varias cosas de este hombre que tenemos que decir. Una de ellas que era mendigo, pero hay algo muy curioso. Cuando el Señor Jesucristo, dirigiéndose a él en el versículo 51, estamos en el libro de Marcos capítulo 10, en el versículo 51 dice que el Señor Jesús se dirige a él y le dice, ¿qué quieres que te haga? El clamor de este hombre logró dos cosas en Jesús. Escuche esto y para usted que es juicioso y toma nota. El clamor de este hombre logró dos cosas de Jesús. Antes de que respondiera por la necesidad principal, que era recobrar la vista, logró dos cosas de parte del Señor Jesucristo. Lo primero, logró que se detuviera. Segundo, logró que se interesara. Primero logra que se detenga, porque dice la palabra que el Señor se detiene,
se detuvo. Y segundo, en el verso 51 le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Rabí, que recobre la vista. Fíjese usted, este hombre era ciego, no era paralítico, no estaba impedido de sus manos, no estaba impedido de sus pies. Sin embargo, dice la Biblia que esa necesidad, esa limitación de ceguera espiritual lo había llevado a un estado de mendicidad. Hoy, la iglesia de Cristo, y cuando hablo de la iglesia de Cristo, me refiero a la iglesia en general a nivel global, están llenas de gente por miles que están como este hombre. Tienen una necesidad, pero esa necesidad los ha llevado a un estado de mendicidad espiritual. Y cuando hablo de mendicidad espiritual, a lo que me refiero es a que literalmente esa necesidad no resuelta, esa necesidad no respondida, literalmente los ha llevado a no vivir empoderados de la palabra. Recordemos que la palabra de Dios dice, he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y la realidad de muchos creyentes es esa. La realidad de muchos creyentes es que no viven empoderados. La verdad de muchos creyentes es que no viven en el poder de la palabra de Dios. Lamentablemente hoy, para llevar a muchos creyentes a empoderarse, los están llevando a un evangelio que está muy de moda hoy, lleno de actos proféticos y lleno de cualquier cantidad de enseñanzas y de cosas que están totalmente desfasadas de la palabra de Dios. Mis amados, Jesús fue claro. Jesús dijo, para que tengan libertad, ustedes necesitan conocer la palabra, conocer la verdad. Jesús fue muy claro en lo que dijo. Su mensaje fue muy sencillo. Lamentablemente hoy lo hacemos complejo y le agregamos muchas arandelas que no hay necesidad de agregar. Usted no necesita imposición de manos, usted no necesita actos proféticos. Lo que usted necesita es conocer en profundidad la palabra de Dios. Y si usted conoce la palabra de Dios, se va a cumplir una promesa que el Señor hizo. Va a venir libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es la palabra, ella, la palabra, sin arandelas. Pero centrémonos en la enseñanza. Tira tu capa, arrójala, suéltala. Este hombre tuvo que hacer eso. Este hombre clamó y a ese clamor se opuso, hubo mucha oposición, pero literalmente él siguió, él perseveró clamando. Lamentablemente hoy la gente en medio de sus necesidades claman un tiempo pero se cansan. Es el peor error. El cansarse en medio del clamor es perpetuar una necesidad. No se le olvide eso nunca. Si este hombre se hubiese rendido, porque dice el versículo 48, que muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba más y más. Muy bien. Este hombre no se detuvo y aquí tenemos una enseñanza que nos quedó escrita para la eternidad. ¿Cuál es su capa hoy? ¿Cuál es la capa que usted tiene que soltar hoy? Yo lo quiero invitar a reflexionar en este momento, en meditar y en pensar cuál es la capa que usted tiene hoy que usted se debe quitar. Hay una inversión instrumental que el creyente tiene que hacer. En psicología y en psiquiatría se utiliza un término técnico que es inversión instrumental. Cuando una persona desea cambios en su vida, cuando un drogadicto desea dejar la droga, cuando un adicto al juego electrónico desea dejar el juego, cuando una persona desea dejar su adicción al alcohol, cuando una pareja desea ser restaurada, como lo he dicho en tantos seminarios y conferencias dictados a parejas a nivel profesional y también a nivel eclesial, tiene que haber una inversión instrumental. El hecho de perdonar requiere de una inversión instrumental. El hecho de restaurar requiere de una inversión instrumental. Y en términos sencillos, la inversión instrumental, ¿qué es?
es moverse a cambios. Es una acción volitiva, es algo de la voluntad que se mueve, que lo mueve a usted a cambios, que lo mueve a cambios. Yo se lo digo como terapeuta, ya casi 20 años de terapeuta, como psicólogo, licenciado también en psicología y pedagogía. He tenido la oportunidad de trabajar con miles de personas en diferentes ámbitos, a nivel de terapia clínica, a nivel de restauración, a nivel de consejería. Tengo que decirles esto, hay un principio para obtener los milagros, para obtener muchas cosas, y es esa inversión instrumental. Mis amados, mientras nosotros sigamos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo las mismas cosas. Quizás usted, para ver cosas diferentes de parte de Dios, lo que usted necesita literal es una inversión instrumental, es decir, un esfuerzo actitudinal. Usted necesita un esfuerzo actitudinal. Usted necesita sentarse y evaluar cuál es la capa que usted se tiene que quitar, cuál es la capa que usted tiene que soltar, porque dice aquí la palabra, literalmente dice la palabra que cuando el Señor Jesús lo llama, le dicen, mire cómo es la gente, así es la gente. Le reprendían primero porque estaba clamando a Jesús por ayuda, pero luego le dicen, anímate, levántate, te llama. Qué tremendo es esto. La situación cambia ahí, la oposición espiritual para que lleguen respuestas a su vida va a ser vencida con la perseverancia. Con la perseverancia. Usted necesita perseverar. Lo que usted necesita es empoderarse, pero el empoderarse de las promesas de la palabra de Dios, literalmente, usted lo va a lograr con una inversión instrumental. ¿Qué es la inversión instrumental en términos sencillos? Actitud, actitud, es actitud. Usted necesita proponerse, usted necesita tomar decisiones, usted necesita tomar la decisión de soltar esa capa. ¿Cuál capa soltó este hombre? Él soltó la capa de las dudas. Fíjese usted en la palabra. Él soltó la capa de las dudas. La duda es un arma satánica que bloquea. La duda trae temor a su vida. La duda bloquea espiritualmente a la persona. Nosotros debemos entender que nosotros tenemos un poder espiritual. Nos lo dio el Señor. El mismo Señor dice en su palabra, he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les va a dañar. Tenemos una autoridad. ¿Qué hace el creyente lleno de duda? La duda es un arma satánica. Es un obstáculo poderoso para la fe, porque la duda es diametralmente opuesta a la fe. La duda es diametralmente opuesta a lo que Dios espera que usted tenga. Escuche esto. Así como la fe tiene poder, la duda también. La duda tiene poder. La fe es el arma que Dios le da a los creyentes. La duda es el arma que Satanás utiliza para dañar al creyente. Y yo le invito a usted a reflexionar en esta enseñanza. ¿Qué hay en su vida que usted lo tiene cansado? ¿Qué hay en su vida que usted lo tiene agotado espiritualmente? ¿Qué hay en su vida que lo tiene como este mendigo que está en un estado de mendicidad espiritual? Porque en su vida no se está cumpliendo la palabra. Si la palabra de Dios dice, y tú prestarás y no pedirás prestado, una mala interpretación de ese versículo lleva a la gente a mal entender la palabra. Y muchos predicadores por ahí, con una mala exégesis de la palabra, utilizan ese versículo para hablar de plata. No, señor, no está hablando de plata. Está hablando de poder espiritual, está hablando de sabiduría de Dios que está en usted a través del conocimiento de la palabra. Y quien conoce la palabra tiene libertad. Y quien conoce las escrituras tiene libertad. Y se rompen cadenas y se pudren yugos, pero es a través del conocimiento de las escrituras. Mis amados, es sorprendente ver gente que se la pasa en las iglesias cada 8 días a que le impongan manos, a que les lleven el profeta de moda, a que les hablen del mover apostólico, del mover sobrenatural, a que les lleven el profeta, que les lleven el apóstol, etcétera. La gente no entiende que lo que necesita es la palabra, es tan sencillo como es. La palabra, conocerla, que la palabra sea revelada.
El problema de mucha gente en la iglesia hoy es que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero no tienen revelación de la palabra. Y una cosa es tener información y otra cosa es revelación de las escrituras. Son dos cosas diferentes. ¿Será que la capa que usted se debe quitar hoy es la capa de la duda? Porque dice la palabra que este hombre arrojó de sí. Dice en el verso 50, entonces él arrojando de sí el manto. Satanás es experto, escuche, Satanás es experto poniendo sobre nuestras mentes y sobre nuestras vidas mantos espirituales que entran a gobernarnos. Se lo digo como terapeuta, como profesional en psicología. Cuando uno recibe en consulta a una persona, ya sea con depresión, con cualquier síndrome de Asperger, de autismo, etcétera, cuando uno recibe a alguien con un trastorno bipolar afectivo, cuando uno recibe gente que está con ganas de suicidarse y quitarse la vida, cuando uno recibe gente que literalmente no quieren continuar, no quieren avanzar, quieren dejar todo botado y salir corriendo. Cuando uno recibe padres y madres de familia desesperados por los problemas con sus hijos, hay un patrón en común que se lo voy a mencionar hoy. Y es un clima mental que cobija a la persona. El clima mental que lo cobija a usted, que lo embarga a usted, es lo que se va a encargar de llevarlo a avanzar o a estancarse o a dar marcha atrás. Y esto se lo estoy diciendo como profesional, no se lo estoy diciendo como pastor. Es decir, se lo estoy hablando desde la ciencia. El ambiente que usted maneja aquí muchas veces es influenciado por el ambiente espiritual que se mueve a su alrededor. Este hombre tenía una limitación visual, era ciego. No dice si era de nacimiento, era ciego. Sabemos cómo se llamaba y de quién era hijo, pero literalmente este hombre entró en un estado de mendicidad. Yo le pregunto a usted, ¿cuánta gente conoce usted hoy día que por ser invidentes llegan a estar en estados de mendicidad? Puede que haya casos, puede que los haya, pero es poco habitual ver gente que estando en un estado de invidencia, por causa de ese estado de invidencia, lleguen a estar en un estado de mendicidad. Ese era el caso de este hombre. Ahora, la capa que él tenía simboliza bíblicamente, teológicamente, una limitación, pero no es física. Porque fíjense que Dios le responde por la necesidad física, pero fue el mendigo quien se tuvo que despojar del manto. Dios le va a responder a usted por su necesidad. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 45, versículos 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos para que sepas que yo soy el Dios de Israel, que te pongo nombre. Escuche, este hombre estaba en medio de la mendicidad y de una limitación física, pero aún así tenía identidad. Porque el hecho de que la Biblia nos diga que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, eso significa bíblicamente, teológicamente, que para Dios tenía una identidad. Cuando la Biblia dice en Isaías 45, versículos 2 y 3, yo iré delante de ti, dice, y te pondré nombre para que sepas que yo soy el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice te pongo nombre? Porque Satanás es experto poniéndole identidades a la gente. De pronto la capa que usted se tiene que quitar no es la capa de la duda, de pronto la capa que usted se tiene que quitar es la capa de esa baja autoestima que lo sigue y lo persigue. De pronto esa capa que usted se tiene que quitar para que los milagros fluyan en su vida, porque usted de pronto en medio de la necesidad se ha cuestionado y usted ha dicho, pero Señor, ¿a mí qué me falta hacer? ¿Yo qué más tengo que hacer? Y a nuestra oficina, a nuestra iglesia,
Llegan muchas personas de muchas iglesias, de muchas congregaciones que dicen, yo ya no sé qué más hacer. He ido a todos los retiros, todos los congresos, todos los ayunos, al encuentro, al posencuentro, al recontraencuentro, al hipermega encuentro, al superencuentro, y ya estoy en un desencuentro, pero mi situación no cambia, pastor. ¿Qué hago para que mi situación cambie? Bueno, mis amados, el objetivo de Embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral es ese, es predicar la palabra y que la gente conozca la palabra, que sean capacitados en doctrina, que entiendan la escritura. No somos especialistas en milagros, porque escuche lo que dice la palabra, que si usted conoce la palabra de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. No busque los milagros. No busque los milagros, no busque la respuesta a la necesidad, busque conocer la palabra de una manera bíblica, correcta, doctrinal. La palabra se va a cumplir en usted. Lo demás va a venir por añadidura, por añadidura. Y la gente que va a consejería, a la iglesia, de otras iglesias, porque los que hacen parte de la familia de embajadores de esperanza han sido enseñados, están siendo formados en la palabra, en el conocimiento de las escrituras, pero a esas otras personas yo les digo, ustedes necesitan es conocer la palabra. Usted no necesita vivir la vida de imposición de manos en imposición de manos, de retiro en retiro. Todo eso es importante. Todo eso es importante, pero no es fundamental. Porque el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad. Y este hombre conoció algo. Este hombre conoció quién era Cristo, lo supo, clamó, detuvo, el Señor se detuvo, se interesó en su necesidad y le preguntó, ¿qué quiere? Y él dijo, Señor, que recobre la vista, pero para llegar a ese punto, él antes tuvo que, ¿qué? Despojarse, echar de sí su manto. ¿Cuál es el manto que lo cobija a usted hoy? A usted, amada mujer en Cristo, a usted, amado varón que me escucha en esta hora, ¿cuál es el manto que lo cobija a usted? De pronto el manto que lo cobija a usted es el manto del temor. Gente atemorizada a toda hora, en todo momento. No importa Dios que les diga, no importa Dios que les hable, están llenos de temor a toda hora, en todo momento. Si usted tiene preguntas con respecto a este tema, puede aprovechar el chat y hacerlas con muchísimo gusto. Las respondemos antes de terminar. Y hay gente que tiene un manto de duda, que no los deja crecer y no los deja avanzar. Pero también hay gente que tiene un manto de indiferencia espiritual. Y la indiferencia espiritual empieza por, no es solo ignorar la palabra de Dios. Hay gente a la que no le es importante asistir a una iglesia, hay gente para la que no es importante congregarse, hay gente para la que no es importante estudiar la palabra, hay gente para la que no es importante realmente profundizar en las escrituras. Hoy día a lo bueno se le llama malo, entonces estudiar la palabra en profundidad se le dice religiosidad o legalismo, lo cual es un gravísimo error porque la palabra está llena de versículos que nos invitan a escudriñar. Dice la palabra en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero escuche, tenemos que meditar en ella. La palabra dice que debemos meditar en ella de día y de noche. Entonces, usted escucha hoy esta enseñanza, literalmente usted empieza a meditar. Usted mañana se levanta, se va a trabajar y está meditando en la palabra. Después usted vuelve a entrar a nuestra cuenta en Facebook y vuelve y escucha la meditación, la predicación. Recuerda, eso es meditar la palabra. Pero el diablo nos lleva a meditar en el problema. El diablo nos lleva a meditar en la necesidad. El diablo nos lleva a concentrarnos en eso, en el problema, en la dificultad. Y Dios realmente no quiere que usted se concentre en su dificultad. La enseñanza de hoy se titula Soltando la capa. ¿Qué capa tiene que soltar usted? ¿Que será la capa de la duda? ¿Será la capa de la tibieza espiritual? ¿Será la capa de los miedos? ¿Será la capa de los temores? ¿Será la capa de qué? Hay gente que es experta midiendo la altura de los muros de Jericó, pero Dios nos llama a gritarle a esos muros. Dios nos llama a empoderarnos del poder espiritual que Dios nos ha dado.
De tal forma que hoy yo quiero invitarle a usted a reflexionar en esta hora en esta palabra y en esta enseñanza. Generalmente nosotros damos nuestras enseñanzas a través de nuestra sala virtual. Si usted quiere tener el link, por favor nos escribe y con muchísimo gusto le hacemos llegar el link para que usted se conecte desde cualquier dispositivo. Somos embajadores de Esperanza, Iglesia Cristiana Integral, comprometidos con la palabra de Dios y la sana doctrina. Nuestro principal objetivo es que las personas que asisten a nuestra congregación estén fundamentadas en la palabra, única y exclusivamente en la palabra de Dios, y que estén fundamentados en la doctrina, que estén fundamentados sobre la roca. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, barrio Prado Pinzón, calle 145, número 5229. Están invitados a la oración a través de nuestra sala virtual todos los días de 4 a 5 de la mañana. Están invitados a conectarse a los devocionales. Esta semana vamos a estar haciendo este ensayo aquí por Facebook, transmitiendo en vivo. Mañana los esperamos a las 9 de la noche. Estamos invitándolos también a los ayunos que tenemos los días miércoles de 8 a 1 y los días sábados también de 8 a 1 de la tarde. El día viernes tenemos en la mañana escuela de consejería. Dios les bendiga a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañaron, las personas que están por chat, las personas que están por Facebook, las personas que están por sala. Dios les bendiga grandemente y nos vemos mañana a esta hora por este mismo canal. Bendiciones para todos.